Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos todos a nuestro podcast Solo Hablamos de Política. Hoy con su gran servidor Diego Guzmán y su fiel amigo Sergio Rojano. Hoy abordaremos uno de los temas más complejos y polémicos en el escenario actual: el papel de los grupos de presión en la democracia moderna y cómo su influencia se entrelaza con la crisis de los partidos políticos y el sistema político global. Espero que aprovechemos este espacio de aprendizaje y también de opiniones y sobre todo de comprender cómo estos grupos de presiones influyen en la política actual en el mundo. Bueno, Sergio, ¿qué tal si empezamos explicándole qué son los grupos de presión y cómo operan a nuestro público que nos está viendo? Pues bien, comenzamos que un grupo de presión, también conocido como lobby, son organizaciones que buscan influir en la toma de decisiones políticas, ya sea de manera directa o indirecta, para beneficiar intereses propios, sectoriales, o incluso causas sociales. Pues bien, pueden actuar sobre legisladores, partidos políticos, hasta incluso la misma opinión pública, ejerciendo un poder real sobre este, la agenda pública y las decisiones estatales. Además, en sociedades democráticas los lobbies han funcionado como intermediarios entre ciudadanía y gobierno, aunque muchas veces operan casi como estados paralelos, eludiendo los controles democráticos que rigen en los partidos y legisladores. Pues bien, vamos a hablar un tema que también es muy interesante, que es el vínculo entre los partidos políticos y los grupos de presión. Pues bien, para poder, digamos, abordar este tema que ya digo es un poco interesante, recordemos que en principio los partidos políticos y los grupos de presión están vinculados porque ambos son mecanismos de participación ciudadanas, em, pues, en la política, pero diferente en su objetivo. Recordemos que los partidos políticos buscan ganar el poder y gobernar y tomar decisiones, mientras que los grupos de presión buscan influir en las decisiones de aquellas que ostentan el poder sin competir electoralmente. Esta relación es un poco compleja, ya que los grupos de presión apoyan a los partidos políticos con recursos y a cambio buscan influir en la política y las plataformas de los partidos. Pues entre resumen podemos decirle de que los partidos políticos, eh, de su objetivo buscan llegar al poder, administrar el poder, mientras que los grupos de presión, llámese, digamos, usted, para usted si de apoyo o qué, tiene como su objetivo influir en las decisiones de los partidos políticos o más bien de los candidatos políticos cuando ejerzan el poder. Pues podemos, digamos, entre así decirlo, diferencia, eh, bueno, en funciones de los partidos, pues los partidos integran y presentan alternativas políticas amplias y recordemos también que el de representar una ideología, mientras que los grupos de presión transmiten el demanda de interés particular, y servir como intermediario entre la sociedad y el gobierno. Eh,
Tradicionalmente, los partidos políticos han sido salvaguardas de la democracia, articulando los intereses sociales y canalizándolos en el sistema institucional. Pero en la actualidad, los partidos enfrentan una crisis profunda. Esto, pues, debilitadas por sus funciones representativas, también de intermediación y el de vínculos entre sociedad y Estado. Esta crisis les abre la puerta a estos grupos de presión que en ocasiones terminan condicionando la agenda de los partidos o incluso el sentido de las políticas públicas, desplazando la prioridad de los intereses colectivos por los particulares o corporativos. En sí, em, los grupos de presión están estrechos y complejos, eh, como intermediarios fundamentales en la democracia. Tienen la fusión de articular y representar intereses sociales que están diversos. Sin embargo, la coyuntura actual de debilidad y crisis en los sistemas políticos, los partidos muchas veces dependen de los grupos de presión para sostener sus financiamientos y apoyo electoral y definición de agendas públicas. Si bien los grupos de presión incluyen sindicatos, empresarios, activistas y etcétera, que se organizan, ejercen influencia directa sobre los partidos para impulsar políticas que favorezcan sus intereses específicos. Esta influencia puede ser positiva cuando contribuyen a la representación plural y participación ciudadana, pero también puede derivar en el clientelismo, porque recordemos de que hay empresas que invierten, o financian, los partidos políticos o campañas de candidatos, y que en su mayoría esos financiamientos tienen intereses de por medio, ya que buscan que el candidato o el partido político lleguen al poder con un particular objetivo, de entre esos, que es devolverles el favor. Y muchas de veces esto en la práctica política es un delito, ya que están permitiendo o actuando, dejando atrás el interés colectivo de cierto grupo antes que el interés, eh, de muchos, ¿vale? Si podemos decir así, un caso que para mí me llamó un poco la atención, que es el caso del pacto de Majestic en España en los años 80, perdón, en los años 90. En este acuerdo, el Partido Socialista, el PSOE, que tenía mayoría absoluta, contó con el apoyo del Partido Nacionalista, el CIU, que es, bueno, quienes presionaban para obtener un trato más favorable para sus regiones como Cataluña, Euskadi. Euskadi es Bilbao, para los que sepan. Estos partidos nacionalistas actuaron como grupo de presión dentro del Parlamento, negociando apoyos a cambio de beneficios regionales y políticas públicas específicas que favorecían sus intereses territoriales. Este tipo de coordinación muestra cómo los grupos de presión, influyen de manera decisiva en las políticas y en la estabilidad del gobierno central.
condicionando la agenda política más allá del debate ideológico tradicional de los grandes partidos nacionalistas. Este ejemplo ilustra cómo los grupos de presión eh, tienen un peso fuerte y si lo vamos, digamos, en cualquier país en Latinoamérica, eh, la lucha, ya sea de la delincuencia, de la economía, o ya de los crímenes de lesa humanidad dada por el Estado y que los familiares víctimas de, de estos crímenes de lesa humanidad del Estado juegan un papel muy fuerte, ya que la percepción, tanto social, medio de comunicación y hasta internacional, juegan muy importante y lo que deja que la influencia de los gobiernos se vean obligados a responder a esas a esa presión y a esas problemáticas. Ahora que tocas el tema de crisis, en este contexto la democracia de los partidos parece haber dado paso a una democracia constitucional, donde muchas decisiones se trasladan a instancias y electas, y los partidos pierden centralidad. En el contexto, los grupos de presión se fortalecen llegando a manipular la opinión pública y negociar directamente en los gobiernos, muchas veces fuera de control ciudadano y en los procesos electorales. Exacto. Esto genera una desafección ciudadana que acelera la crisis de legitimidad de los partidos, pero también pone en jaque el propio sistema democrático, cuando sectores poderosos logran imponer intereses particulares de forma opaca. La gente empieza a sentirse desconectada, como si los partidos ya no representaran sus intereses ni voces. Estos sectores poderosos, cuando logran imponer sus intereses particulares de manera opaca y sin rendir cuentas, se crea un círculo vicioso, ya que esto trae menos de confianza en los partidos, menos participación política y más espacio para la influencia de grupos que actúan en la sombra. Así, la democracia pierde su esencia de representación y se vuelve vulnerable a intereses que no buscan el bien común, sino el beneficio exclusivo de unos pocos. Y eso es lo que yo decía en el anterior punto, en la que como estos partidos y sectores económicos, eh, mediante la financiación, eh, puede influir en las decisiones y también en la forma en la que se dé los proyectos, ¿vale? Los proyectos políticos y aún así estos grupos de presión económico no tienden digamos, a cubrir o ver a los demás grupos sociales, sindicales, activistas, de medios ambientes, sino que buscan más su lado propio, sin ninguna consecuencia, sin importarles las consecuencias o problemas de otros. La relación entre partidos políticos y grupos de presión es compleja, mientras otros partidos atraviesan una crisis de legitimidad y capacidad de intermediación, los grupos de presión ganan terreno, planteando grandes desafíos en términos de transparencia y regulación, equidad democrática. Bueno, Sergio, ahora vamos a hacer aquí un debate. ¿Tú qué piensas? ¿Aportan o amenazan los grupos de presión
Pues empezando yo, desde mi punto de vista, los grupos de presión pueden ser al mismo tiempo un aporte y una amenaza para la democracia, tanto lo bueno como lo malo. Por otro lado, cuando representan intereses legítimos de trabajadores, minorías, ambientalistas, víctimas, em, otros colectivos, ayudan a que voces que normalmente quedan fuera de los partidos entren en la agenda pública y presione por derechos, reformas y políticas más justas. En ese sentido, los veo como una forma adicional de participación política que complementa, a veces corrige y a veces corrige las omisiones de los partidos tradicionales. Pero también está el lado pues, negativo cuando no existen reglas claras de transparencia. Eh, no hay límites a la financiación o mecanismo de control ciudadano. Esos mismos grupos pueden convertirse en un problema serio. Si los actores con más dinero y poder económico son quienes tienen eh, más capacidad de presionar, al final el Estado termina respondiendo más a esos intereses particulares que al interés general. Si profundizamos en las desigualdades y alimentando la desconfianza en la política, por eso es para mí la clave no es de demonizar ni desalizar los grupos de presión, sino que exigir, exigir que su actuación sea visible, regulada y sometida al escrutinio público para que realmente aporten a la democracia y no se convierta en un poder que la captura desde la sombra. También cabe decir que cuando hoy en día, eh, tomando como ejemplo los sindicatos, eh, hoy en día los sindicatos de cualquier grupo, llamémosle, eh, muchos tienden a corromperse, ¿va? Muchos terminan siendo cómplices de la propia corrupción, de la propia injusticia de esta. Como sabemos de que los sindicatos pues nacen pues una representación de personas que velan por su derecho, por su eh, ese interés colectivo de ser justo, ¿vale? En donde ellos mismos escogen un representante quienes esté, digamos, comunique a los superiores. Y hoy en día, en nuestra actualidad, ojo, no es todo, digo la mayoría, no ellas, porque reconozco que en nuestra actualidad hay grupos de presiones y sindicatos que sí hacen su labor, ¿va? Eh, pero del lado de lo negativo, que es, digamos, un gran grupo, voy a decirlo así, un grupo que muchas veces se tienden a corromperse por el dinero o porque sus líderes eh, se unen a ese poder y que por buscar su comodidad, su mejoría personalmente,
se olvidan de su deber y su compromiso de representar, ¿ya? Y, y cuando existen eso, los partidos políticos mayoritariamente que tengan tradición y tengan bastante poder, le hacen, se vuelven únicamente sin que nadie le esté poniendo la lupa, digámosle así, ¿ya? De que no estén supervisando, que sí se estén cumpliendo las normas eh, y que también estén velando por los intereses colectivos, que se tomen en serio la y solución de los problemas que se exigen de estos mismos sindicatos. En fin, no sé si alguien, pues aquí no lo digo, no, aquí deben estar algunos en desacuerdo, ¿vale? Pero aún así, tocando esa realidad, siendo que muchos sindicatos se corrompen, más sus líderes, ¿ya? Sus líderes se corrompen y terminan siendo cómplices o incluso terminan haciendo, volviéndose actores iguales a que estos se siga sumando la injusticia, que siga creciendo. Y mientras eso siga, no va a haber una reparación ni tampoco solución a estos problemas que se exigen hoy en día en la política. Y muchos de esos partidos toman y se vuelven más fuertes, se vuelven impunes, ¿vale? Se vuelven impunes, ya, sin que, sin que nadie esté supervisando. Están las instituciones, pero recordemos que la ciudadanía también tiene un compromiso que también supervisar, ¿ya? Si no existen estos grupos de presiones y estén presionando a los partidos políticos a que se mejore, a que se tome soluciones, que se tomen decisiones, ya no va a haber una forma en la que la ciudadanía y la sociedad se sienta a gusto, ¿vale? Si no hay ninguna presión, si no hay seriedad, si no se toma en serio eh, que se deba solucionar y ver los problemas, ¿ya? Y que no se termine volviendo uno más de de esta injusticia que de los propios partidos y de algunos políticos hacen, ¿vale? No sé qué piensas tú, Sergio. Pero yo pienso que hoy en día algunos grupos de presión como los sindicatos, que son asociaciones de personas que luchan por sus intereses, que le aportan a la sociedad por el bien, y otros que se vuelven corruptos, velando por sus propias conveniencias. Por dinero terminan olvidando sus compromisos y se vuelven cómplices de la injusticia, haciendo que se vuelva una amenaza para la democracia. Bueno, Sergio, eh, creo que lo podemos dejar hasta aquí. De verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de poderme acompañar una vez más en este podcast. También agradecer por tu opinión y también agradecer a aquellos que se quedaron hasta el final de escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos y dar su opinión
para más debates políticos y recuerden que aquí solo hablamos de política. De verdad, muchas gracias. Se les quiere mucho. Hasta la próxima.